Hoy nos enfocaremos a hablar acerca de la denuncia que fue presentada en contra de Ricardo González, mejor conocido como Rix, y que fue realizada por Natalia Campos, también mejor conocida como Nat Campos. Voy a ser muy específico en las cuestiones legales de por qué la situación jurídica de ambos es como ya todos la conocemos. Vamos a ir analizando las posturas de ambos, vamos a ir viendo secuencias de sus propias declaraciones que presentaron en redes sociales y en base a ello haré el análisis respectivo de cómo es que se puede analizar si se cometió o no esta conducta delictiva y lo que seguirá aconteciendo en la situación jurídica de ambos. Pero antes que entremos de lleno con este video, quiero pedirte un gran favor. Que veas completo este video, desde el principio hasta el final, para que después me dejes en la caja de los comentarios acá abajo tu opinión al respecto de este asunto y qué es lo que tú crees. ¿Estás a favor o estás en contra tanto de las posturas de ambos como la que yo te voy a dejar plasmada aquí? Comencemos con el análisis de lo que dijo Natalia Campos. Hace unos años salí de antro con unos amigos y tomé mucho esa noche. Bien, Natalia nos da una temporalidad, algo que es un elemento bastante importante para fijar cuándo aconteció y se desenvolvió un hecho. Tomando en consideración que mencionó unos años atrás, debemos de entender que ella en su denuncia obviamente manifestó qué fecha, qué hora. Y eso debe ser obviamente totalmente abundante en esa denuncia. Por lo tanto, es muy importante que tengamos en consideración esta cuestión porque es un elemento importante. Ahora bien, menciona que tomó mucho. ¿Eso qué quiere decir? Que el estado etílico en el que ella se desenvolvió cuando salió de antro, para ella era bastante, era demasiado. Por lo tanto, esto último va a tomar mucho sentido en las demás partes que iremos viendo y en la configuración del delito de bioequiparada. Recuerdo pocas cosas a partir de ahí. Recuerdo que vomité de camino. Recuerdo que llegamos a mi edificio. Menciona tres cuestiones muy importantes Natalia Campos. Que no recordaba muchas cosas, que vomitó durante el camino y que llega a su domicilio, a su departamento. Es algo muy interesante porque de aquí sale una pieza toral de todo este asunto. Ella lógicamente estaba en un estado inconveniente, lo mencionó anteriormente, pero ahora lo confabula muy bien porque dice que vomitaba, porque no recuerda ciertas cosas. ¿Eso qué quiere decir? Que no estaba en sus cinco sentidos y que más adelante explicaré, eso se denomina una falta de capacidad para poder resistir una conducta. Todo esto eminentemente relacionado con el delito de bioequiparada. Rix, uno de los amigos que venía acompañándome esa noche, se ofreció a subirme. Yo no podía caminar bien. Esta es una parte bastante importante. Nat Campos hace el señalamiento en contra de Ricardo González, mejor conocido como Rix. Lo individualiza y dice que él se ofrece a subirla ya que ella no podía, obviamente por el estado que ya había ella precisado anteriormente, esto es su estado etílico de manera inconveniente. Por lo tanto, aquí es una pieza toral porque Rix estaba en el lugar, esto es desde el punto de vista de Nat Campos, y también que señala que subieron a su departamento, solamente ellos dos. Estaba en un estado bastante pesado. Entrar a mi departamento, pensar que ya estaba en mi casa, Rick se iba a ir. Entrar a mi cuarto, quitarme mi jumper y meterme a la cama como para irme a dormir. Nuevamente Nat refuerza su dicho en el sentido de que no estaba en un estado normal. Se encontraba en un estado, como ella refiere muchas veces, pesado. Esto es bajo los influjos de bebidas alcohólicas. Y algo que es muy importante de esta mención que realiza, que ella tenía la percepción de que se encontraba sola en su domicilio. Lo siguiente que recuerdo es a Rix haciéndome cosas mientras
dormía. No sé, no podía mover los brazos, no podía mover las piernas. Naturalmente, el asunto de Nat Campos no deriva de este video específicamente. Ella tiene una denuncia en la que es muy clara, muy específica con todos los hechos que acontecieron. Pero aquí, al menos de lo que ella menciona a la opinión pública, resalta una especificación muy clara. Riggs me hacía cosas mientras yo dormía. Ese es el señalamiento idóneo, el señalamiento toral del delito de bioequiparada, ya que como ella lo había precisado anteriormente, no estaba consciente por estar bajo los influjos de bebidas alcohólicas, como ella lo refiere muchas veces, en un estado pesado. Y también ella refería anteriormente que tenía la percepción de que Riggs ya no se encontraba en su habitación. Sin embargo, ella recuerda que él regresa. Por lo tanto, esto es una parte importantísima. Esa determinación que ella hacía respecto de que Riggs le hacía cosas mientras ella dormía, es muy claro que se refiere a contenido sexual. Y eso debe estar ampliado, profundizado dentro de su denuncia, que más adelante iremos analizando todo eso, cómo se conjuga en el delito por el cual a Riggs se le fue acusado. No sé si estaba en shock, no sé si estaba muy borracha, no sé qué estaba pasando, hasta la fecha no sé qué pasó con mi cuerpo. Esta es la última parte de los extractos que realicé del video de Nat Campos subido dentro de su canal y que reitera lo que ya venía diciendo anteriormente, pero precisa una cosa más, que se sentía que su cuerpo había estado en shock y que no entendía lo que había pasado. Eso refuerza aún más todo lo que ya venía justificando anteriormente y que más adelante veremos cómo sirve para poder justificar el delito por el cual se vinculó a proceso a Riggs. Y hablando de Riggs, es hora de escuchar su versión de los hechos y qué es lo que dijo. Todo lo anterior difundido a través de sus redes sociales, esto es por las historias de Instagram que él decidió subir. Y ahora escuchémoslo a él. Pues quiero dar mi versión, que yo sé que tal vez no tenga nada de credibilidad. Fuimos a un antro, un grupo de amigos, cada quien llegó por su cuenta, y en algún punto Nat y yo nos fuimos a su departamento. Esto sin duda es un gran error que comete Riggs. Él pensando que podía justificar, que podía dar a entender una versión distinta a la de Nat Campos, termina aceptando todo lo que dijo Nat Campos. Esto es, él estaba en la fiesta, en el antro, él estuvo con los amigos de Nat y corrobora el hecho de que él se encontraba en su departamento, en el departamento de Natalia Campos, asumiendo totalmente que él participó, él estuvo en el día o momento muy vago que también no precisó específicamente Nat Campos, pero que sin duda no contraría para nada Riggs. Esto es un error garrafal. Al día siguiente nos despertamos y ni ella ni yo nos acordamos de qué exactamente pasó en la noche. Si lo anterior ya era por sí mismo un error monumental, este le dice quítate que ahí te voy, porque él en su ignorancia pretende hundirse aún más. Si ya había aceptado que estaba en el domicilio de ella, ahora acepta que despierta al mismo tiempo que ella junto a ella, como lo quieran analizar. Y ahora corrobora que él estaba ahí, durmiendo. Obviamente alguien que despierta es porque estaba durmiendo, porque estaba en un estado de inconsciencia. Y ahora él revela que despierta y que trata de justificar, porque esto evidentemente es una justificación. Menciona que ninguno de los dos se acordaba de lo que había acontecido. Esto es, como yo no me acuerdo, como tú tampoco, entonces no pasó nada. Y si pasó algo, como yo no me acuerdo, no me pueden decir nada, no me pueden imputar nada, no pude haber cometido un delito que no me acuerdo que cometí. Y ese es un error que hundió a Riggs seguramente y que obviamente ante la opinión pública pues no se diga. Finalmente este es un análisis técnico, un análisis jurídico y les digo, esta fue la estocada final en contra de Riggs. Al día siguiente fue como súper random, súper raro entre ella y yo, pero a pesar de eso, Natalia y yo nos seguimos llevando. De esta parte final les propongo esta suposición. ¿Quién tendría que sentirse random, sentirse raro de despertar en la casa de su amiga? Pero imagínense que tú dormiste dentro de su sala y ella en su habitación. No pasó nada, no aconteció nada, ambos despiertan porque naturalmente si se fueron de antro, pues probablemente van a amanecer crudos.
van a amanecer con resaca. Pero entonces, ¿por qué él se refiere que se sintió raro, se sintió random? ¿Por qué ella también tendría que sentirse rara? Pues obviamente porque despertaron en la misma cama. Y como es de conocimiento general, de conocimiento público, ella no tenía una relación con él, no eran pareja en ese momento y no tenían el vínculo sexual probablemente o el vínculo íntimo de amanecer en la misma cama. Por lo tanto, él todavía, si ya se había hundido completamente, ahora esto es la estocada final, como decía en el momento anterior. Ahora procedamos a hacer el análisis de este asunto. Quiero comenzar estableciendo cuál es el delito que se le imputa a Riggs. El artículo 175 del Código Penal aplicable para la Ciudad de México establece lo siguiente, que se equipara a la bio y se sancionará con la misma pena al que, y dice la fracción primera, realice cópula con una persona que no tenga capacidad de comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo. Y esa es una pieza fundamental en la cual ahora abordaremos. En ese tenor les propongo que usemos un método para alcanzar el conocimiento denominado mayéutica. Esto es, que a través de ciertas preguntas vamos a tratar de razonar y encontrar una respuesta a un conocimiento que no tenemos. Y vamos a partir de qué entendemos por cualquier causa que no pueda resistirlo, tal y como lo establece la fracción primera del artículo 175. Lo reitero, que por cualquier causa no pueda resistirlo. En esta hipótesis, ¿cómo se encuadra el delito que le imputaron a Riggs y que aducía, por lo tanto, la víctima, Nat Campos? Esto comienza desde el primer momento en que ella manifiesta estar bajo un estado etílico. Esto es, no se encontraba totalmente consciente, en un estado de plenitud consciente para poder tener un desplegamiento de ciertas conductas normales. ¿Esto qué quiere decir? Que de querer Nat haber tenido una relación íntima o no en ese momento con Riggs, ella no tenía capacidad de poder aceptarla o rechazarla. Por lo tanto, se puede entender que si ella estaba bajo este estado de influjo de bebidas alcohólicas, no podía exteriorizar un consentimiento. Y como ustedes lo verán, ni siquiera ahí mismo se establece el consentimiento como requisito. El requisito únicamente establece que quien realice una cópula con una persona. Y después el requisito más importante, que esta persona no pueda resistir esa conducta. Entonces ni siquiera hablamos de un consentimiento, simplemente estamos entendiendo que una persona sostiene una cópula con una persona que no tiene capacidad o estado mental, si quieren verlo desde ese punto de vista, para poder decir sí o no. A lo que voy es, dejamos atrás ese consentimiento y nada más vamos a establecer que primero el elemento esencial, la cópula. ¿Qué es la cópula? Simplemente la relación sexual que se puede dar de diversas formas. Y otro elemento importante, con una persona. ¿Qué es una persona? Un ser humano. Puede ser hombre, puede ser mujer, del género que se quiera identificar, pero tiene que tener la cualidad de ser persona. Y reiterando mucho, existe esa causalidad de no poder resistir la conducta, de no poder ni siquiera decir sí o ni siquiera no. Y ahora viene una parte muy importante de este análisis y creo que les puede resultar un poco interesante. Para el derecho penal y la teoría del delito, esto que aconteció es bajo el concepto de lo que se conoce como hechos de naturaleza oculta. ¿Qué quiere decir? Que los únicos que pudieron presenciar como testigos esta circunstancia por la cual se le acusa a Riggs solamente son tanto la víctima como el victimario, nadie más. Probablemente dentro de esa habitación, en el momento en que aconteció la conducta delictiva, no estaba nadie más que ellos dos. Y los amigos estuvieron antes, cuando dicen y mencionan que se habían ido de antro, pues ellos presenciaron un hecho anterior al momento en que se consumó el hecho delictivo. Y eso es a lo que me refiero. Son hechos de naturaleza oculta. Por lo tanto, no es tan fácil de probar tanto la postura de que Riggs fue o en su defecto de que él no fue. Porque únicamente el juez va a contar para valorar dos posturas: la que sostenga Riggs y la que pueda sostener Nat Campos. Y por si no fuera poco esto, estamos en presencia de lo que también se denomina testigo único. Me refiero a la declaración que va a hacer Nat Campos en relación a que como ella fue la única que presenció el hecho, su dicho no solamente va a ser robustecido
con su propia declaración, con su propio señalamiento hacia Riggs, sino que todo esto debe ser apoyado en un arsenal probatorio, en un conjunto de pruebas que deben ser incorporadas en juicio y que van a tener como resultado apoyar toda la narración que ya habíamos escuchado anteriormente por parte de Nat Campos. ¿A qué me refiero? Probablemente una pericial que pudiese establecer que la afectación emocional que ella tiene en ese momento o hasta esta actualidad es derivada de un atentado sexual cometido en su contra. Y bueno, parecieran ser pocas pruebas, pero también van a estar la de los amigos, van a estar la de todas las personas que conocieron el momento antes de que se consumara esa situación y que por lo tanto van a generar convicción en el juez de juicio oral para establecer si con eso alcanza o no para condenar a Riggs. A modo de finalización, quiero tocar la situación jurídica actual de Riggs. ¿Qué va a pasar con él? Como ustedes saben, se le impuso la prisión preventiva oficiosa. ¿Esto qué quiere decir? Que el juez, de manera obligada por el delito que a él se le presume que cometió, se le tuvo que imponer la prisión preventiva, que es la medida cautelar más lesiva que se puede decretar en contra de una persona. Sin embargo, algo que debo destacar es que en la etapa, seguramente, porque no hay mucha información al respecto, que se encuentra su defensa, es en la etapa intermedia o también denominada de preparación a juicio, en la cual a grandes rasgos se va a encargar todo este tiempo su defensa, asimismo el Ministerio Público, de depurar los hechos y además depurar las pruebas que serán llevadas a la etapa de juicio oral. Todo el tiempo que ahorita él se encuentre en esta etapa, porque también seguramente puede ser que esté verificando si le conviene irse a un abreviado, va a estar bajo los efectos de la prisión preventiva hasta el momento en que se decida si es culpable o no. Me refiero al momento en que se dicta el fallo condenatorio o absolutorio a que pueda corresponder según sea defendido o no por su representación particular. ¿A qué voy con todo esto? Riggs va a permanecer en prisión toda la tramitación que dure su procedimiento y por supuesto la que reste por tramitar. Entonces hay muchos rumores que salen por ahí, ya saben que Riggs en cualquier momento va a salir, que ya está pronto. Lo que le está sucediendo a Ricardo González Riggs, pues es algo que está dando una gran enseñanza. Y sí, próximamente estará pisando las calles de la Ciudad de México. Pero miren, esa información simplemente la hacen para generar polémica. Mi función es desmentir todas esas aseveraciones sin fundamento y la mayoría de las veces por gente que ni siquiera es abogada. Son periodistas que se guían por rumores, por salseo, como dicen aquí en YouTube, y que no tienen ningún fundamento legal, ni jurídico, ni penal para que puedan establecer que él pueda salir. Desafortunadamente, esta es la situación legal que él tiene. No he realizado ningún juzgamiento a favor de si él fue o no fue. Simplemente quiero dar un análisis de cómo se analiza. Simplemente di un análisis de cómo se puede diagnosticar un asunto de este tipo y ustedes puedan ir viendo esos detalles que a veces, tal vez por no tener conocimientos legales, podría ser que no conozcan. En tal tenor, no olviden dejarme su opinión en la caja de comentarios y decirme qué piensan de este asunto. Mi nombre es Fernando Rosales y nos vemos en el próximo video.